El libro se llama I Paint So I Don't Kill Myself. Fue publicado en 2021. Ujú. Sí, ya han pasado 4 años desde que comenzó digamos, podríamos llamarlo viaje, ¿verdad? Es un viaje eh, que va más allá de la creación artística o estética, porque es una forma distinta a la que estamos acostumbrados con el arte conceptual, en el que el artista también es el protagonista de la misma creación. Eh, sí se traspasa un poco a la obra también este sujeto del que hablamos, que es esto. ¿Qué puede significar? Pues es un punto de partida de sombra, ¿no? De, el reconocimiento de la propia sombra, ¿no? Habíamos Sí. platicado ese como primer punto de ese título que es un poco impactante, ¿verdad? Pero bueno, en la reflexión, como la misma obra del artista aquí presente, es una forma terapéutica también de, de salir de este estado de desesperanza, Sí, ¿verdad? Que total. muchos jóvenes y muchas personas llegamos a tocar, Mm. ¿no? A veces gente pues ya muy en el extremo, que simplemente es un poco exagerado, I don't kill myself, pero tiene que ver también con el qué hago en la vida, qué es cuál es mi rumbo, ¿no? Todo esto vocacional, esta Existencial, ¿no? existencial, Sí. esto de la ¿Qué misión. estamos haciendo aquí? Ajá. Y para Cecilia, afortunada ella, encontró en la pintura, ¿sí? Este camino que ya hoy en día, eh, pues hay una evolución de aquí. Ahora, esto es un libro abierto, Mm. es un libro de aforismos, ¿sí? Que surgen en el acto de la creación. O sea que es un libro que no son aforismos del pensamiento que va transitando la ciudad o algún otro tipo, como tipo Walter Benjamin, ¿no? Que iba a los pasajes ahí en París, cruzando ahí, anotaba en el café tal. Aquí estos pensamientos surgen del momento de la creación, ¿sí? The act of creation, ¿sí? La sensación que se va permeando poco a poco a través del momento, ¿sí? De esta creación. Por eso yo lo que puedo ver aquí, como ven aquí hay un sigilo que ocupa el espacio. Entonces el libro está hecho como digamos, podríamos llamarlo un laberinto Mm. de aforismos, o Ujú. una sucesión de aforismos que hayan surgido, ¿sí? Aforismos, una sentencia breve, puede tener cualquier origen, cualquier objetivo, y además en la editorial pues deja un espacio libre. ¿Por qué deja este espacio libre? Em, Porque quería que cuando el lector o la lectora lean el libro, haya espacio para ellos para quizás escribir o dibujar algo o de toda manera proyectarse dentro de ese espacio vacío y tener el espacio de responder a lo que estoy proponiendo, compartiendo. Sí, mucho de la conversación que hemos tenido, Cecilia y yo, en torno a este libro, y este libro que no se separa de la obra, no está separado porque brotan del momento, de la sensación de pintar, vienen como reflexiones. Entonces aquí estábamos hablando de una nueva forma que podríamos llamarle, no sé si qué tan nueva, porque está rescatada, Ujú. ¿verdad? Pero es este trance y canalización, esta danza, ¿verdad? Que habíamos hablado entre la decisión formal de hacer una obra de tal o cual forma y el momento en que bueno, el cuerpo y la pintura entran en un trance
y funciona como una canalización que va Ujú, más allá incluso de la racionalización, ujú, ¿correcto? ujú. Sí, ¿Cómo es decir, entras en esto? me di cuenta mientras que pintaba por años que mientras que pintaba, si todo estaba fluyendo, tenía como pensamientos muy claros, como frases enteras que me llegaban casi como fulguranzas, no sé si se dice así, pero voy a hablar como en español italianizado, inglés, francés. Fulgores. Fulgores, tenía como, estaba pintando y tenía como, ah, eso es la pintura, o eso es la tristeza, o ¿por qué vivimos haciendo eso? Y entonces me dije, ¿por qué dejo ir estos pensamientos que son preciosos? Porque es un estado muy particular cuando estoy pintando, como de concentración y presencia eh, muy, muy específico. Entonces pensé, ok, yo escribo mucho, voy a tener un notebook a mi lado cuando estoy pintando y cada vez que tengo um, una de esas cosas y pensamientos muy claros, lo voy a escribir, lo voy a anotar. Y luego vino una curadora a mi taller y, y vio mis notebooks, o sea, al lado de mis pinturas que tenía muchos notebooks con esas como notas o tú los llamas aforismos y Ujú. me dijo, pues los leyó un poco, que para mí era muy difícil porque son, o sea, no estaban editados. Aquí los edité un poco para que sean comprensibles al público, pero Ujú. cuando están, ¿cómo se dice notebook? En un En un cuaderno, cuaderno. en un Cuando están en boceto. los cuadernos, están al lado de los dibujos, al lado de, no sé, y están escritos de manera muy impulsiva. Um, entonces ella miró como a 10, entre 10 y 15 cuadernos y escogí, recogí todos esos pensamientos y los ordené, los organicé en una manera diferente y los edité para que se entiendan. Y entonces, poniendo esos órdenes, esos pensamientos que no tenían mucho orden y que son muy como en relación a cuando estoy pintando, hice este libro. Y yo bueno, hice la alegoría con aforismos porque tengo una formación así muy específica de los géneros y me pareció que al combinarlo con el número de la página, que curiosamente está al final, podría ser como el número del aforismo también, ¿no? Pero no es necesario. ¿Por qué? Porque esto está sujeto a la interpretación, ¿verdad? Por eso Cecilia piensa muchísimo en el espectador, cómo el espectador completa la obra, y cómo tú te vas, porque en realidad son reflexiones que no están completas. Cada una permite, por ejemplo, it was the love of painting, love itself, that led me to what I do today. Entonces, bueno, un poco habíamos hablado de cómo este es el parteaguas para construir todo lo que estás llevando a cabo ahora en tu pintura. Entonces, aquí cada una de estas frases, se puede llamar también párrafos, en algunas son párrafos, permite, pues, abre muchísimo la conversación, ¿sí? En distintos temas que tienen que ver con la feminidad, con la sexualidad, con la profesión, carrera, misión. Eso está muy importante, eso es algo muy fuerte a lo que pues constantemente nos vamos enfrentando y además me parece muy preciso como también eh, esta reflexión de, bueno, ¿qué hago en la vida? Porque no sé qué, porque, a ver, hablábamos también de lo generacional. Como ya creciste en una generación, ¿no? Mucho mejor, o sea, yo soy del 77, yo todavía jugué carritos en la calle, ¿no? O sea, son una generación donde ya les tocó completamente, pues, lo digital, ¿no? La era digital, la información,
la hiperinformación. Ujú. ¿Y cómo puedes tú, ante un entorno hiper estimulado de imágenes, porque la cantidad de imágenes que empezamos a vivir, a ver diario, yo creo que aumentó pues exponencialmente a las que vemos ahora, a los que veíamos hace 30 años, ¿no? Entonces todo esto se amplió. ¿Cómo encuentras tú tu autenticidad, ajá, en una creación artística? Ujú. ¿No? Entonces llega este momento, este es el punto de inflexión, este libro, porque entonces lo que yo puedo entender es que a partir de esta, de alguna forma también catarsis, ¿sí? En la que lograste utilizar la pintura como tu camino de autosanación. Ujú. Entonces estamos hablando que durante mucho tiempo, tú me lo mencionaste, ¿no? Hablar cualquier cosa que tuviera que ver con psicología, espíritu, espiritualidad, en un ambiente de arte, era, bueno, prácticamente tabú, Tabú, sí. burla, ay, sí, jajaja, el Muchas miradas espíritu, así. ¿no? No, así como, ay, sí, esta ya va a pintar Ay, sí. ángeles, ¿no? Ajá, O ajá. cosas así. Símbolos. Uf, hay mucho aquí adentro Ajá. de los símbolos y cómo la gente trataba, como en Bellas Artes y en Saint Martin's, como otra simbólica, así. Bien. Ujú. Exactamente, cómo también es una crítica al establishment del arte, y cómo este establishment se estableció en los 60 y cómo los meros directivos de todas estas instituciones crecieron con los meros representantes del arte pues conceptual. Um, Y entonces, pues bueno, eso fue lo que prevaleció durante mucho tiempo y que además está maravilloso. El problema es que ese tipo de artes excluye los formatos tradicionales, por así llamarles, o sea, o clásicos, como la pintura, Ujú. ¿no? Entonces, en eso podemos ver que ya esta pintura y toda la que está aquí en esta galería, precisamente también, ya vivió la experiencia del conceptualismo, o sea, ya no es la misma experiencia ni el abstracto, ni el figurativo, ni el surrealismo, ni nada de esto previa a Ujú. toda esta experiencia del arte objetual, transfigurado, minimalista, esto, pues sí, conceptual, porque eso es lo que es. Ya vivió toda esta experiencia, entonces se nota en ella esa manifestación. Así que no es solamente un ejercicio formal, pero de todos modos, en lo formal, podemos ver que la paleta de colores, porque ese es otro tema que me gustaría que platicaras un Ujú. poquito más de tus experiencias personales en relación a esto, como lo que me has contado, como tenemos una preconcepción de que una obra de un lugar tropical tiene que tener los colores así muy vivos, ¿no? Y casi una sandía o una papaya. Y luego, todavía hasta ahora, a un cuarto de siglo del 2021, tenemos estos límites, por ejemplo, en el color, decías, en Europa. Ujú. ¿Cuál Sí. sería la paleta de color deseada? Voy a sacar justo la Ah, página ok. que me enviaste porque Alejandro me envió las páginas que más le Ah. hablaban y hay justo una parte sobre los colores. Ah, esta está buena también. Too much thinking, not enough painting, bad paintings. Se discute, no sabemos si es verdad o no, pero lo pensé. Bueno, Ujú. porque ahí podemos ir al gran debate. ¿Es la producción artística es una actividad intelectual o es una actividad
sensitiva sensación, Ujú. Pues creo que o qué pueden, tanto es sí, una y otra, ¿no? exacto. Como que hablamos de dualidad también, ¿no? Y que había mucha presión de definir las cosas y excluir. em, si es conceptual, no es sensible. Si es sensible, no es conceptual. O sea, ese tipo de discriminación entre las calidades de hacer arte, que yo estaba en escuela de arte y estaba, no puede ser, ¿por qué no puede ser algo conceptual y sensual y sensible? Exacto, como Y, que estamos acostumbrados justo a esto, a las dualidades, al ujú, separar blanco, negro, bueno, ujú, malo, ¿no? mm, Conceptual, figurativo. mm, Entonces es como que más importante para la experiencia estética permitirse experimentar esto, en la contemplación, las sensaciones a nivel físico que te genera una obra, porque a mí, pues, una obra te puede generar a nivel físico muchísimo, y eso cuenta, y a veces puede contar más que hasta que ujú, un gran discernimiento o revelación. Bueno, eso también cuenta muchísimo, ¿verdad? mm, mm, Entonces, yo siento que alguna vez alguien me dijo, no, el arte no sirve para nada, es un adorno. No, 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 claro que sí sirve. Y justo sirve como como plano, ese lugar a donde puedes llegar para obtener pensamiento nuevo, o por rebotar el pensamiento y limpiarlo, tal vez también podría ser, ¿no? Como eso es lo que se llama básicamente la crítica, generar pensamiento nuevo. Entonces ya como un sostén para esa crítica. mm, Desde el punto de vista de esta práctica de crear pensamiento nuevo, no de criticar, ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Eso más bien es no crear pensamiento nuevo. Em, sí, hablando de, aquí escogimos como unas páginas que nos llamaron la atención a los dos, pero luego pueden ver ahí, hay todo tipo de pensamiento. Y aquí es un extracto, ¿lo puedo leer en inglés o está bien? Porque si hago traducción en live va a ser Painting Joy and Images of Peace and Pleasure. These iconographies are not taken as seriously. They are dismissed more easily than the subject of historical painting, torture, rape, war, death, history painting. Iconographies of pleasure don't have the historical gravitas that violence, mutilation, and darkness have, even in terms of palette. In the West, it seems to me that we are accustomed to depression and to the mystery of coldness of gray, dark brown, black, dark green, and dark blue. When we are faced with palettes that break from this aesthetic tradition, that stir up feelings of sparkling energy and lightness, we meet them with suspicion and disregard them as superficial. We dismiss them with that dirty word, commercial. When I say we, I am talking about reactions I have had to my work, words that have been said about my palette. Pink, red, turquoise, yellow, bright greens, bright oranges. But this is changing, and I am all up in there soaking up the rainbows. Um, como decían, escribí este libro en años y lo publiqué en el 2021. Ahora estamos en el 2025 y lo que he visto es que he integrado también la parte de sombra. Entonces, todos esos colores que antes yo estaba reaccionando porque eran los más importantes y los que tenían el gravitas y como casi una calidad de lo masculino que era en Bellas Artes en París. Está como, no, voy a utilizar rosa y amarillo. Luego ahora siento que pues soy otra persona de cuando escribí este libro y integré estas cosas. Pero Aquí tenemos un ejemplo. exacto, justo es exactamente eso, es como, uh, sí, la integración de la sombra. Uh-huh. ¿Les Bueno, puedo? eso es punto y aparte, porque Uh-huh. no es del libro precisamente, pero Uh-huh. yo considero, o lo que yo puedo ver y apreciar en tu obra es que tienes una utilización del color muy magistral, y que eso difícilmente ni siquiera se puede estudiar. O sea, lo puedes estudiar, pero para reproducirlo ahí vienen estas, donde vamos rompiendo las estructuras tan rígidas que se han establecido en la academia, en el arte, ¿no? Mm. Esto, eh, y pues tiene la luz por dentro y tienes la capacidad de combinar colores incombinables, según yo, ¿verdad? Pero como yo no sé hacerlo, pues
Está padrísimo, ¿no? Bueno, ese es como un pequeño paréntesis Gracias. en torno a esto. Yo creo que podemos pasar a... Eso es lo que estábamos hablando, de romper los códigos coloniales del color, ¿sí? Como ciertos colores para tales países, ciertos otros colores para otros. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer estereotipar, separar, todo Nacionalizar. esto. Y también venimos incluso de un positivismo que a pesar de que ya pasamos por todo el siglo XX, ya el posmodernismo y todo, ahí sigue clarísimo todo a ser separado, dividido, ¿no? Y también por qué tendría que ser la paleta de color de una artista europea de tal color, de tal forma, ¿no? O sea, como, si es europea, entonces es casi como cuando te hacen el estudio, ¿no? De la colorimetría, no sé si se lo han hecho o algo, hace siglos, ya no me acuerdo. Esto, que te hacen así, no, pues tú que es invierno, tú verano, tú, ¿no? Eso es un poco burdo el ejemplo, pero sí, o sea, a ver, tú eres de aquí, italiana, no, te toca esta paleta de color, no, ni te metas por acá porque ya no te corresponde, porque aquí está establecido incluso las formas como tú, o sea, que la misma academia ha generado sus propias limitaciones, ¿no? Determinaciones de cómo debe de ser de acuerdo a una región geográfica, ¿no? Entonces, la libertad del individuo, o sea, es que son dos puntos muy distintos, o sea, o te identificas con todo lo que, con toda una serie de patrones que sí te puedes identificar, o con nada, ¿cómo le haces? Entonces, pues, en vez de matarme, me pongo a pintar. Sí, sí. Em, em, Hay otro, ¿no? De la dualidad. sí. No sé si alguien quisiera compartir, por ejemplo, cuál ha sido su experiencia con la dualidad. Un tema muy fundamental, ¿no? En nuestras vidas. Y justo estábamos hablando de la no exclusión. O sea, una de los puntos esenciales de la obra de Cecilia es justo la no exclusión, ¿no? Sí, Exactamente. sí. No exclusión y no la predeterminación, disposición a que si tú tienes cierto origen, tengas que quedarte en ciertos límites, ¿correcto? Sí, correcto. Hay que decir dualidad. Sí, sí. Es una de las páginas que escogiste La y escogí porque es 18, es el día de mi cumpleaños, el 18. Dije, bueno, a ver qué sale en la 18. Me salió duality y yo, pues, ¿no? Algo tiene que ver. sí. Pues Ajá. siento que en mucho de mi trabajo hay como en los títulos, como en lo que ves, esta por ejemplo se llama Light and Darkness y es esta cosa de, ok, son opuestos, pero cómo integrarlos como materia pictórica, como concepto y como sensación. O si no, una cosa que se repite mucho en los años y fue muy bonito ver cuáles páginas escogías y ver cómo desde el 2021 también lo que he pintado hasta hoy, darme cuenta de que esos temas que escribí sí se están reproduciendo siempre y de maneras muy diferentes, pero al mismo tiempo como cíclicas en mis pinturas. Y hay como muchas veces dos personajes o dos cosas o dos elementos que se están como fundiendo. Y entonces esa cosa de la separación del otro está dibujada, está questioned, como que estoy mirando todas esas cosas. Bueno, te da claridad en que cómo la dualidad finalmente es una unidad. Sí. O sea, es dos partes de lo mismo, por Tengo ejemplo, ¿no? muchos dípticos también y eso es exactamente lo que acabas de decir. Dos cosas que son separadas pero que hacen parte de lo mismo. Hacen parte de lo mismo. Pinturas como declaraciones de amor. Escogiste esa también. La, la, Y luego escogí la pinturas. escogí por lo que se llama pulso creativo Sí. o voluntad de poder, se le Eros. llama esto, ¿no? Que es esta pulsión Sí. que podríamos vincularlo al amor, porque cuando estás
en amor, pues pulsas, ¿no? Como un Sí, sol. sí, Entonces por eso me gustó esta, si le regresamos a la frase sí. de la página anterior, exactamente como, ¿por qué es una declaración de amor? Porque número uno hubo un coraje de realizar la obra, es decir, la hago, porque Sí. pues si estás enfrente de un lienzo en blanco, Mm, pues por dónde empiezas, ¿no? sí, Entonces, por eso es una declaración de amor, porque es como más el coraje de realizarlo, sí, ¿no? sí, sí. Y es también una decisión. Entonces, para mí el amor es justo eso, es decisión y es coraje de llevarlo a cabo. Ujú, Porque podría no, ujú. ¿no? Sí, Podría claro, no se hacerlo y puede ya quedar en no tu hay cabeza. pintura. Exacto. Podría no amar y ya no hay relación. Podría, ¿sí me Ujú, explicó? ujú, Pero entonces tengo el coraje, ujú. Sí, la fuerza de llevarlo a cabo. Entonces por eso me gustó esa sí, frase mucho. Y sí, además es el 4. Ay, sí, sí, ya. sí, sí. Y es abril y es mi cumpleaños. Es el mes 4. Entonces por Es un eso súper salió esa. número. No todas son así fortuitas, ¿eh? ¿Puedo Sí, sí, escoger otra claro. de las que así más más de amor? Aquí entramos en algo de un poco más duro. ¿Escogiste por el 91 o? No, no, ya esto ya lo escogimos ya por el contenido bien de la obra, de lo que Ok, dice ok. justo. Les Ujú. platico un poco de esta parte. Em, Prácticamente en medio del libro, como casi escondido en el libro, hay una lista de horrores, la llama la curadora. Y cuando ella leyó mis cuadernos, eh, decidió invitarme a la expo porque estaba curando eh, una expo que se llama Plurales Femeninos, así la traducí yo. Y era un group show de varias mujeres, incluso las Guerrilla Girls, y era como una mirada um, intergeneracional hasta el lugar del género y de las mujeres en el arte contemporáneo. Un tema bastante clásico hoy. Pero leyó mi lista de errores y mi lista de errores es una lista de agresiones sexuales o cosas que me pasaron bastante duras que nunca quería compartir y que nunca quería escribir. Y un día, durante ese momento muy duro que estaba pasando, que estaba muy existencial, las escribí y ella dijo, es increíble, tienes que ponerla en el libro y tienes que sacarlas. Y entonces eso, aquí están. Y no escogí las peores porque no estaba lista, pero tú las escogiste por alguna razón y... Bueno, en ese caso es porque para que también se viera que el libro, por un lado es en francés, Ujú, sí. por el otro lado es en inglés, Claro, ni ¿no? hablé de eso. Y yo, Es a así. ver, a mí yo estoy como muy, a ver, es que tengo que ser muy delicado y cuidadoso para decir lo que quiero decir, pero recientemente, hace como unos 2 años, entré como en un rollo terapéutico con medicinas y todo. Ujú, Y entonces, pues yo así muy ignorante pues, de la mujer, ¿no? Así, de la vida interior. Pero entonces me sorprendí mucho porque a cada rato salía, no, pues que la abusó no sé quién, y abusó no sé quién, la abusó yo estaba así, wow. O mm, sea, como muy sorprendido, como ignorante, ¿verdad? Pero después me di cuenta que era algo, bueno, lo más común, muy y común. Terriblemente común. en todos los planetas, en todos Sí. los países, ¿no? Espero que en otros No, planetas no, menos. no. Entonces yo sí estaba, yo decía, bueno, ¿cómo? O sea, Ujú, pero sí, parece como que es sí. algo que normal, más bien, Ajá, lo normal es que no haya un sí, abuso por parte de alguien conocido, en sí. general, en la infancia de las niñas, ¿no? Y Ujú, muchos niños también, ujú, pero ujú, bueno, más adelante, sí. pues por eso, cuando hablamos de esto, dije, sabes que esto es muy importante porque también es parte de esta, de alguna forma puede ser una catarsis, de esta Ujú, forma en la que tú, mm, o sea, ante todo esta gris, ujú, ¿no? Que presenta, porque antes digamos que
hace unos 40 años, o incluso para mí tocó, no, pues ya vas a ser abogado, entonces ya el paquete de abogado es tal, 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 tal. Ah, vas a ser arquitecto, pues, vas a hacer no sé qué, ya está como que todo muy predeterminado, ya lo tomo, ya me encantó este camino, voy, ya lo hago, ah, ya eres exitoso, ya la hiciste, o sea, es decir, ganaste mucho dinero, no nada más, es lo único que significa, y ya. Y entonces estas nuevas generaciones digan, ah, a ver, ¿qué? No, no me interesa abogado, no me interesa de médico, no me interesa esto, no me interesa esto otro, esto tiene problemas, esto tiene, es contaminante, estos son plásticos, ¿no? Entonces todo empieza a ver así como, esto son de Conciencia. mentira, pero no, Ujú, ajá, ujú, exactamente, conciencia y luego ujú, hiperconciencia. ujú, Entonces, ¿qué sucede? Que algo que de alguna forma se había dejado, que se había superado, resulta ser que es la mejor forma para justo salir de eso a través de la vía creativa, que ujú, es la pintura, mm, ¿no? Entonces, eso también es, me parece, una forma muy importante de expresar, porque algo que he aprendido es, yo ya estoy moviendo muchas cosas, pero o sea, para salir de la victimización y ujú, eso que es muy fuerte, mm, la única salida que yo he podido encontrar es la creatividad, la mm, creación. ujú, O sea, es lo único que le permite ¡pum! Salirse de ese triángulo, ¿no? De sufrimiento. Entonces, pues sí, ya viví, fue mi vida, me pasó, sucedió, no sé qué, pum, me salgo. ¿A qué? A una vida creativa. Por mm, eso me llamó mucho la atención. ujú. Sí, y me encantó que la escogiste porque yo sigo siendo tímida con este tema, entonces como yo no lo hubiera escogido para presentarlo, pero estábamos hablando antes con el hecho que es tan normal y es una revelación para mí entender que cuando compartes, pues hay muchas personas que han vivido eso Ujú. y, y, y te das cuenta que es como el compartirlo es normalizarlo y hay un grande tabú alrededor de, había grandes tabús alrededor de esos temas, Ujú. también de temas de la oscuridad como el título y de Ujú. temas de abuso y entonces como que normaliza mucho y existe en todo el tejido de mi pintura, pero de muchas personas también alrededor. Y me sorprende cuánto unas personas que, o sea, en esta pintura, por ejemplo, vino Pami y me dijo, es que hay algo de muy dark aquí y está saliendo la luz, pero hay como una oscuridad y es un bad trip, pero está saliendo del bad trip. Es justo increíble Ujú. sentir que yo no, o sea, ella no leyó el libro, pero sintió inmediatamente lo que estaba pasando y tú pues también. Y eso. Mira, yo siento que lo que está pasando, y esta es una manifestación de ello, lo que está pasando es que los canales normales de, si le quieres llamar distracción, éxito, esto, lo que normalmente era lo, ya no está dando servicio, como se podría Ujú, decir, y no está dando, surtiendo efecto. Entonces, se requiere encontrar una vía de sanación, por si ujú, le quieres llamar así, y a través de la pintura. Y el mensaje va más allá de que tú te expreses en la pintura, ujú, sino cómo yo, como espectador, resueno con todas las imágenes que he tenido en mi vida y todo, cómo resueno con la obra. Entonces, a través de la obra también yo estoy recibiendo esa, pues digamos, esa salida sí, que encontraste en la pintura. Ujú. eso es una locura porque humilmente pienso, me gustaría compartir esa sensación de como release. Justo una de las pinturas se llama release. Y estoy muy feliz cada vez que alguien es sensible y me dice, es que siento que estoy como conectando con con ese tema de sanación o con ese tema de cómo eh, ir afuera de la violencia. Justo. Eh, this is kind of a joke. Estaba intentando reírme un poco de la violencia. No sé por qué la escogiste. ¿La puedo leer a voz alta mientras que piensas? Sí, 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 sí.
The question of how to respond to violence is real. When faced with assholes, I try to cover up their butt. It's like a joke. With whatever is at hand, cloth, pieces of plastic, garbage lying around, my hair. Then I go home and cry by myself. They're not tears of sadness, they're tears of hot rage. I wish we taught little girls that they were Kali too. Aquí estoy hablando de la iconografía de la dea india, Kali, que es como, que no existe en la iconografía europea. Es una mujer que está cortando la cabeza a algo que representa un demonio o un obstáculo. Y, y nada, es como una reflexión sobre cuánta violencia hay en el mundo y como que con lo que tengo hago lo que puedo para tapar lo que hay y transformarlo en alguien que, en algo que sea digestible. No sé si me explico. ¿Tú crees que el arte es una forma de, ¿cómo podría decir?, disolver, mitigar la violencia? Puede ser, espero que puede serlo. Puede ser. Y es complejo el tema porque si representas violencia, yo me he preguntado, cuando representas violencia y pintas imágenes de violencia, ¿no estás perpetuando la violencia? ¿Es mejor no pintar violencia? ¿O qué? O sea, ¿cómo hacerlo? Es que es toda una cuestión entre esto, por ejemplo, cuando los artistas que son muy de proyecto sociocultural, ¿no? O que algún proyecto social y hacen documentación sobre esto, en muchos casos son de violencia, ¿no? O sea, hay violencia alrededor, etcétera, y presentan la exposición y esto están perpetuando o sea, están replicando la misma violencia, la están pornografiando, si quieres llamarla, estetizando estetizando a través del arte, o la están haciendo ver al público y concientizando. Sí. Entonces, esto tiene todo esto, por eso la dualidad es importante. Sí, exacto. Entender en toda experiencia estética hay una dualidad. No tengo una respuesta clara todavía sobre eso. Es una pregunta, sí, que me hago. Bueno, a ver, si hay estudios, no los puedo citar ahorita en específico, pero de los lugares donde se ha puesto graffiti o proyectos de arte comunitario, público, o que se han pintado las casas, hay resultados muy favorables de reducción de la violencia y de la seguridad, en general, el aumento de la seguridad. Pues sí, creo que una vez que has vivido violencia, si la exprimes, algo pasa de mágico, como que baja la carga, ¿no? Y lo peor es si personas viven violencia y no lo sacan, luego se reproduce de otra manera. Y sí, el arte seguro puede ser un lugar donde sacar eso. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? Porque no me he dado cuenta. Son las 8:22. 20 minutos, ok. ¿Quieres? Colorismo, sanación. ¿Qué dice? Es que no. ¿Cuál es tu sistema de creencias? ¿Quién es tu goddess? Estos los escogí porque cualquiera de las páginas que se escoja, cualquiera de los enunciados, puede llevarte a una conversación, a una conversación profunda, donde, por ejemplo, en este caso, pues, ¿cuál es tu sistema de creencias? Imagínate que saludes a alguien, hola, ¿cómo estás? No sé qué. ¿Cuál es tu sistema de creencias? ¿No? No. Pero bueno, son como, me gustó que son preguntas así muy, muy concretas. La respuesta es como la otra que era, ¿quién es tu goddess? Tu diosa, que también es como, pues cuando hablamos de creencia inmediatamente pensamos en religión y muchas religiones son masculinas, entonces imagínate preguntarme, ¿quién es tu diosa? Y las pinturas que escogí pues son esas, o sea, me interesó mucho las iconografías de diosas y imágenes de cosmologías y el tarot también. Pinto mucho, reinterpreto mucho el tarot y ese es un sistema de creencias sí, por excelencia, porque es un sistema con números de iconografías y de símbolos que
con eso puedes estructurar un mensaje, una creencia, te puedes guiar. Entonces sí, cuando escogiste esa página pensé inmediatamente en miles de pinturas que he hecho que hablan como de espiritualidad, pero que quizás tienen un eco como esta a la pintura clásica italiana, como de parecería un santo católico, pero luego está pasando algo de muy diferente con la metamorfosis del cuerpo de la mujer y de hecho la pintura se llama La sorpresa, como que no sabemos qué está pasando No exactamente. sabemos qué pasa. Ujú. Si son velas atrás Ajá. o paparazzi. Ujú. Em, ¿Esto? Me gustan tus reflexiones sobre la obra misma, porque eso es algo que realmente no he visto. Hay mucha reflexión sobre el símbolo o el mensaje Ujú, de la obra. ujú, Ajá. Significa esto, quiero que esta obra sea tal o así. Pero la reflexión sobre el hecho de pintar y de la sensación de pintar, la vivencia, la experiencia de ese hecho, ujú, no lo veo muy seguido, por eso ujú. lo Lo recalqué. escogiste, sí. Además también me llama mucho la atención porque conozco varios artistas, hombres y mujeres, que son de too much thinking, Sí. mucho, 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 y luego a Conceptualizar, ver, hablar. delivering, pues no hay Sí, tanto. sí. Y creo Entonces me que llamó, sí, sí, yo estaba reaccionando no, también a este entorno de cómo justificar, explicar, conceptualizar, sobre todo justificar la existencia de una obra, sentía, con muchísimo pensamiento y... es que todo eso proviene hay una cuestión que se llama la metodología de la Ujú, investigación, mm, que se ha permeado, que es social, que es objetivos, que más hipótesis, planteamientos de problema y todo esto que son metodologías que son si bien muy útiles, pero que sí. también puede a algo como el arte o la producción artística, digo que me escuchen aquí a algunos de aquí de la Esmeralda y ya me avientan unos Si me escucharan los de la Saint Martins, donde estudié también, me o sea, si avientan vieran unos eso, creo que me jitomatazos o algo, quemarían a pero mis libros. es que sí es verdad que no Sí. puedes, Mm, es este afán y también colonial, si le quieres llamar así, mm, científico, de querer separar, clasificar y de lo que se puede y no se puede hacer a ujú, través de un método en específico. ujú, Pero que resulta ser que si el artista encuentra un propio método ujú. y es el suyo Sí, de él ¿qué y ya. pasaría? Sí. Entonces no necesitas el trabajo de la escuela, encontrar la justificación e importancia social de tu obra. Ujú, No, también tiene derecho a existir la obra, ujú, sin justificación, sin importancia, sin objetivo, sin hipótesis, tiene derecho una obra a existir. Ok, que me escucha ya Restrepo por ahí, pero por otro lado, bueno, lo que hace a un artista profesional de otro que no, es bueno, es que está todo esto dentro de una coherencia de producción. Entonces ujú. aquí estamos viendo, por ejemplo, este casi casi fue la guía de tu producción de obra de los años posteriores. Sí, sí. Pensé mucho cuando hice este libro, pero sí, bueno, es que es interesante entrar en esas. Ujú. Em, uh, to paint women in powerful positions. Paréntesis, define powerful. O sea, pintar mujeres en posiciones poderosas. Define poder, poderosa. Eso. Poderosa. Te hace stop, ¿cómo dirías? Detenerte. Detenerte y reconsiderar. Poderosa, sincera. Um, la idea la idea de poderosa es muy rica. ¿Cómo definirla? ¿Cómo definir el poder? Para mí es la habilidad de tocar las opiniones, las personas, las emociones, pero sin violencia, con magia. Esto lo escogí porque es también importante como tu obra que, o sea, desde el punto de vista formal, bueno, es bella,
tiene todo detrás de todo esto, estas reflexiones sobre distintos aspectos de la vida, y entre uno de ellos es el poder. Me llama mucho la atención cómo te haces reflexión sobre el poder y cómo definirlo, Ujú, cómo es la mujer ujú, poderosa ujú. Sí, y y cómo es cuando... el hombre poderoso, pues Ujú, también, no sé, o sea, como ujú, son aperturas a la reflexión, a la conversación, ujú, para que uno llegue a sus propias conclusiones sobre el ujú, poder, pero está bien reflexionar sobre el propio poder, el poder personal, ujú, ujú, ¿sí? ujú. Para poder entender, Sí, y cuando... definírtelo, tú ya lo definiste, entonces es interesante cómo esto permite a partir de tu definición encontrar una propia definición de poder, ¿no? Cuando escogiste esa página pensé en las últimas pinturas que he hecho, pero también, o sea, pinturas más viejas y como las posiciones corpóreas de las mujeres en mis composiciones, que son atípicas cuando miras como la tradición del desnudo, por ejemplo, en Europa, y yo aprendí de eso. Son como, sí, posiciones, pues esta es una posición de labor, y es como una mujer ser que está haciendo nacer algo, se llama Nashere. Eh, esta la llamé, no se llama, no Luis es el título, Bello. sí, pero es como también una posición muy fuerte, casi de equilibrio y canalización. Esta me di cuenta después que la repetí varias veces y um, sí, son varios ejemplos. Ella está embarazada y desnuda y más como las tradiciones europeas, pero según yo la siento muy poderosa. um, y, y siento que todos los artistas están creando su propio vocabulario, sus propias imágenes y su propio mundo. Y en mi mundo y en mi vocabulario visual hay como un nuevo alfabeto como de posiciones de mujeres y de cómo representarlas y el poder y cómo lo sentimos um, está en eso. Ok. Painting, Suspending Time and Space. Bueno, esto lo escogí porque es una parte de mi, alguna forma, tesis de poder, de cómo leer una lectura y cómo es importante entender justo que una pintura, una obra pues es un conjunto tiempo-espacio, unidad tiempo-espacio suspendida. Ujú, No sé, sí, como es como como el portal. conjunto de un pedazo de tiempo Sí, y en un espacio, ¿no? Entonces eso para mí es algo muy, muy interesante sí. porque son como momentos, Ujú, ¿no? Son el momento, el instante, ujú, sí que también es el instante de la contemplación, ujú. ¿no? Eso también al mirar la obra, pues también está suspendiendo tiempo y espacio. También, exacto. El Son espectador momentos, está haciendo la misma está cosa. haciendo la Ujú, misma cosa y también te está permitiendo vivir en el presente, ujú, ¿no? sí, Estaba por ahí sí, otro, ¿no? O sí, sea, vivir el presente, o sea, sí, está en la sí. contemplación. Generalmente estamos tú, pasado, futuro, pensando en el proyecto, no sé qué, Ujú, y la contemplación, exacto, suspende tiempo y espacio, entonces te permite vivir en el presente y en verdad que te relaja. ujú. O sea, que si tiene función, pues también esa puede Sí, ser una de esas. sí, y hay varios estudios también que enseñan que las personas que van a ver expos y ven esculturas y pinturas tienen como un nivel de estrés mucho más bajo que no sé, ver una película o ver una serie. Em, esto, el espectador tendría que ser acercado en mucho más que un nivel estético. Es de las primeras que Sí, que escogiste. platicamos, ¿no? Sí. Exactamente como que me gustó esta reflexión tuya porque pareciera como que el espectador no, o no tiene hay mucho que tiene que ver con el espectador y el arte contemporáneo, en el cual es la capacidad de entender o no una obra, ¿no? Ah, es que no está
no llegas a entender esta obra porque va más allá de tu capacidad. ¿Ah? Entonces, que un poco es opuesto a lo que dices, pero bueno, es como, pero la experiencia con el espectador es un poquito así, o nada más a nivel estético, pero pues también habríamos que entender que se entiende por estética. Pero si lo quieres ver nada más desde el punto de la belleza, ¿no? ¿Te gusta o no te gusta? El gusto, pero el espectador realmente es quien completa el trayecto estético, el que completa la obra. Sí, es el que el mensaje no necesariamente va a llegar exactamente como el artista, porque muchas veces el artista no tiene definido el mensaje, pero cada vez que yo contemplo voy a resonar distinto que cada quien conforme a lo que yo tengo, ¿verdad? Entonces voy completando todo, completando una comunicación. Estamos con una función comunicativa. Se completa no en el plática aquí porque son otros niveles de sensorialidad, ¿no? A veces ni siquiera es lógico. Cuando yo puedo apreciar una obra tuya, contemplarla y entender tu comunicación, sin realmente entender las palabras o los conceptos o los sistemas, ¿no? Esa es una cosa que me parece muy importante. Y pues sí. Sí, habíamos hablado en el taller cuando hablábamos de esta frase que era también un poco lo que estábamos diciendo antes, una sorta de reacción al tabú que era lo espiritual, hablar de medicina, hablar de símbolos, hablar de como corpóreo y lo ultraconceptual que eran las cosas y lo justificar siempre por qué existía el trabajo. Entonces está como ya, no es estética, hay como miles otros niveles y es así que tienes que tienes que considerar que tu espectador puede aburrirse y puede pensar como, oh, ya, yeah. Y entonces como que quiero pues approach on so much more than an aesthetic level, como quiero que, sí, hay estética y hay un punto estético en que se empieza la consideración de una obra, pero sí, que se acerquen a tu quiero ser obra generosa. por estética puede ser, pero que vaya más allá, Sí, que exacto. pueda ver la profundidad que hay en el mensaje de la obra, ¿no? Exacto, eso lo puedo entender y también pues me gustan a mí siempre los artistas que tienen esta consideración al espectador. ¿Por qué? Porque justo completamos ese ciclo del arte, no esa experiencia, lo hacemos un acontecimiento. Entonces en ese sentido sí cumple una función comunicativa las obras, el artista a través de sus obras. Esta me gusta mucho. O sea, siento que la pintura me ha aprendido mucho de la vida y por eso la incluí. Eh, y acuérdense que estas son como cosas que pienso y escribo mientras que estoy pintando y luego sigo pintando. Don't be lazy. As soon as you see the change in composition that you need to make, fix it right away. The same goes in life. Do not be lazy. You know what you need to do. P.S. Behind apathy, fear, action equals courage. Es que cuesta mucho cuando estás trabajando en algo desde horas o días o meses y te das cuenta que la composición no es buena. Duele muchísimo. y quieres evitarlo y quizás haces cosas alrededor o cambias un color o cambias algo o hablas a una amiga, pero es que sabes lo que tienes que hacer. Y siento que hay una intuición en la pintura que me ha aprendido la pintura que también existe en la vida. Y me encanta que escogiste esta página porque tenemos miedo de destruir lo que ya hemos construido y trabajado. Y es que si lo sientes, lo sabes y es verdad y hay que hacerlo. Muy bien. Sí, bueno, a ver, el libro tiene... ¿Cuántas páginas son aquí? A decir. Estoy en la...
186 páginas. Ujú. Cada una es todo un portal, una entrada, ¿sí? Para la reflexión, ¿sí? Y mira, aquí también pasas por todos los arquetipos del tarot, ya estoy viendo también. También sí hablo del tarot, sí. Van a ver. Gracias a ustedes. Viernes en la noche de venir aquí. Muchas gracias.